Muy bien, buenas noches a todos los que nos escuchan y se unen a nosotros el día de hoy. Estamos 29 de mayo del 2024. Le estoy robando el puesto a Juan José. Juan José, continúa, por favor, disculpa. Te faltó el año de nuestro Señor, Perdón, 2024. continúa. Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cubo Buddies. Hoy, 29 de mayo, año de nuestro Señor, 2024, terminando el mes de María y próximos a comenzar. Algunos dirían que el mes del orgullo, otros van a decir los verdaderos seguidores de Cristo, el mes del Sagrado Corazón. Un mes que menciono estos dos motivos del mes precisamente por esa batalla espiritual y cultural que representa, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos que vivimos. Y me atrevo a citar al padre Castellani que decía, si estos no son los últimos tiempos, pobre de los cristianos de los últimos tiempos. Y sí, bueno, hemos tenido bastantes noticias últimamente. Lamentablemente hoy no vamos a poderlas comentar. Pero bueno, tal vez la próxima semana las abordemos. El tema que nos convoca el día de hoy es bastante interesante. Si bien hemos de analizar y hemos de comentar un poquito el tema de las últimas canonizaciones, me parece que lo primero que hay que ir zanjando un poco es el tema de las canonizaciones en sí, es decir, el proceso como tal. Y antes de eso, yo sí quería como que hacer una pequeña introducción un poco apologética, pero que me parece importante, para ir sacando de en medio del camino, digamos, los distintos obstáculos que podríamos tener para hablar acerca del proceso de canonización, y es el tema de la intercesión de los santos. Si bien la mayoría de los que nos escuchan es, digamos, gente católica, digamos, con cierta formación, pues tal vez haya gente que no lo sea, o haya gente que sea católica y en efecto no tiene tan claro el tema de la intercesión de los santos. Entonces, primera cosa que me parecía importante recalcar es que nosotros como católicos creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, tal como lo dice la carta a los tesalonicenses de San Pablo y tal como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6. Sabemos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y es el único camino para llegar al Padre, además. Y esto es algo que la Iglesia lo ha enseñado siempre. No es de ahora, no es que se lo ha inventado la Iglesia ahora último, eso está en las Escrituras y la Iglesia siempre lo ha enseñado y lo ha vivido. Entonces, el tema de la intercesión de los santos no contradice esta enseñanza bíblica. Recordemos que solo Jesucristo salva. Sin embargo, nunca, en ningún momento de las Escrituras, se nos dice que no podemos interceder unos por otros. Y de hecho, el testimonio de las Escrituras encontramos totalmente todo lo contrario. Encontramos que hay intercesión constante de unos por otros. Hay oración de unos por otros, de los apóstoles, personas. Entonces, sí es importante también entender que esta palabra de mediación que utiliza San Pablo, de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, se refiere específicamente también al tema de la redención. Mediación en cuanto a nuestra salvación. Jesucristo es el único Salvador, es nuestro Señor y Salvador. Entonces, quería dejar claro ese tema antes de hablar del tema de las canonizaciones. No sé si quieran comentar algo, porque esto es un tema que también es importante dentro de la doctrina católica y sobre todo tenemos mucha gente que de alguna manera, sobre todo los protestantes, que de alguna manera tiene sus objeciones respecto a esta doctrina católica que es básica. Sí, yo quiero comentar que es un poco contradictorio el rechazo de los protestantes, bueno, a todo, pero de manera especial al tema de los santos y de que le rezamos a los santos, porque sí pedimos su intercesión, eh, pero los protestantes dicen que no es necesario. Y a mí me parece ilógico y muy básico rezarle, pedirle que rece por ti alguien que está en la presencia de Dios, que son los santos. Porque los protestantes ciertamente se piden entre ellos o te piden a ti, reza por mí, o yo voy a rezar por ti. Y
si sí rezas por alguien más, es decir, a ver, no creo que las mamás no recen por los hijos, ¿qué más que alguien que está en la presencia de nuestro Señor, de Dios, no va a rezar por ti? O sea, ¿por qué? Ya no hay una separación, estás en la presencia de Dios. Y Van eso, a decir que es tráfico de influencia eclesiástica. O sea, está influyendo para que el otro se salve, ¿no? Digo, sí, sorry que te interrumpa, pero si está mal, o sea, todo esto que nos dicen de idólatras, ahora vamos a adorar muñecos y no sé qué. Vamos a Roma, hagamos un concurso de dar cachetadas a la imagen de Lutero a ver cuántos protestantes se ofende. Digo, si al final del día no importan las imágenes, ¿no? O escúpenle la foto del papá de alguno. Claro, o sea, es que al final es el Es tema. de lógica. Sí, de hecho, generalmente unen el tema de la intercesión de los santos con el asunto de la veneración o el culto que se le rinde también a las imágenes de los santos, o de la Virgen, o de nuestro Señor Jesucristo incluso. Hay un montón de videos donde hay protestantes rompiendo imágenes, famosos iconoclastas que no son nuevos, pero digo, realmente no tiene mucho sentido el tema de atacar a las imágenes, que tiene todo un fundamento, no solamente bíblico, sino en cuanto a la tradición apostólica. Bien, antes de entrar de lleno al tema, me han contagiado ustedes un poco de su paganismo, entonces no hemos iniciado con una oración como iniciamos la semana pasada. Así que con el perdón de todos, pues vamos a hacer una oración. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pedimos al Señor que nos ilumine y que nos acompañe en esta pequeña reflexión. Pedimos también la intercesión de todos los santos para que nos ayuden y que también podamos imitar su vida y sobre todo su amor y entrega a nuestro Señor Jesucristo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittim de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et liberanos a malo. Amén. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Entonces, hay que turnarnos semana a semana. Ya van 2 semanas seguidas que Eduardo reza y yo no. Pero yo estoy contestando a la oración. O sea que tú no rezas o qué. No, sí, pero digo que me pongo en mute el micrófono porque después se escuchan 2 voces. Que de paso están hablando en latín. Entonces. Perfecto. Y no le vamos a rezar al Espíritu Santo, ¿no? Para que nos ilumine un poco en esta. Adelante, Eduardo. Yo soy fan de esta oración. Veni Sancte Spiritus Repletuorum Corda Fidelium, et tui amoris in eies igne accendem. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovavi faciem terra. Oremus, Deo qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione doquisti, a nobis inmueren Spiritus recta sapere, e de ellos sempre consolationem gaudere per Christum nominum nostrum. Amén. Muy bien. Porque el gran olvidado, como decía tu padre. Sí, para que abra la cabeza. Entremos un poquito al tema de las canonizaciones propiamente. ¿Qué es una canonización? Vamos a hacer, como siempre voy a ser reduccionista en cuanto al tema de las definiciones, así que no me pidan mucho, pero lo voy a decir en mis propias y pobres palabras. Pero la canonización básicamente es el reconocimiento de las virtudes heroicas, ¿sí?, de una persona, tal cual. ¿Sí? El reconocimiento de las virtudes heroicas y básicamente decir que esa persona, este hombre o esta mujer de Cristo, está gozando de la presencia de Dios, es decir, está en el cielo. ¿Ya? Básicamente es eso, se le rinde el culto de edulía, es decir, es el sumo respeto y veneración. Hay que hacer hacer una aclaración ahí en lo que es dulía, hiperdulía. Sí, dulía no lo saben los protestantes. Como el máximo respeto y la veneración que le debemos a los santos, aquellos que están, digamos, en la presencia del Señor. Luego está la hiperdulía, que es prácticamente ese culto especial que le rendimos a la Madre de Dios y solo a ella. Y luego está la latría, que es
el culto que se le debe solo y únicamente a Dios, que es el culto de adoración como tal, ¿no? Y yo sé que estas especificaciones, y lo digo porque en algún momento también he tenido la oportunidad de conversar con protestantes sobre este tema en particular, y los protestantes lo que te dicen es, mira, al fin de cuentas, ustedes adoran todo, ¿sí? O sea, solamente hacen estas clasificaciones vanas y al final es lo mismo. Y yo creo que ese reduccionismo de alguna manera es porque no terminas de vivir bien la vida de oración, no terminas de vivir bien la comunión con toda la iglesia, que vendría a ser esa iglesia triunfante que está gozando de la presencia del Señor. Entonces, me parece a mí una cosa hermosa el hecho de que podamos gozar de la comunión de más personas que ya estuvieron antes que nosotros y que ya ganaron la batalla que nos toca a nosotros luchar y que ya fueron coronados por nuestro Señor. Entonces, me parece un poco triste que haya personas que no puedan vivir esto, ¿no? Pero bueno, bendito sea el Señor que nosotros somos católicos y lo vivimos. Hay una frase de San Policarpo de Esmirna que me pareció a mí interesante y que quería compartírsela respecto, ahora que vamos a hablar del tema de las canonizaciones y en base a lo que yo estaba hablando un poco, ¿no? Me pareció interesante esta cita porque San Policarpo de Esmirna, como muchos sabrán, fue discípulo del apóstol San Juan, es decir, es uno de los padres apostólicos. Se le dice padres apostólicos a diferencia de los padres de la iglesia, porque estos personajes en particular fueron sucesores directos de los apóstoles, es decir, fueron discípulos directos de los apóstoles. Es el caso de San Policarpo de Esmirna, y aquí hay una frase que la voy a leer textualmente toda. Dice, finalmente hemos reunido sus huesos, se está refiriendo a un mártir, ¿no? Los cuales son más queridos para nosotros que las piedras preciosas y más puros que el oro. Y los hemos colocado en donde era importante que reposaran. Y si es posible para nosotros reunirnos de nuevo en asamblea, quiera Dios concedernos celebrar el aniversario de este martirio con alegría. De manera que recordemos la memoria de aquellos que lucharon en glorioso combate y enseñar y fortalecer con su ejemplo a aquellos que vengan después de nosotros. Me pareció interesante esta cita porque estamos aquí hablando del año 155. O sea, digamos, pongámonos en contexto de que esto es la iglesia de las catacumbas. Literalmente la iglesia de las catacumbas. Yo me acuerdo que estuve hace tiempo en las catacumbas de San Calixto en Roma y es cerca donde sucedió el Quo Vadis, pues no es el nombre de nuestro canal. De hecho, da gusto porque uno lee un letrerito por ahí, dice, hay una flechita para ahí, dice Quo Vadis, para allá. Pero bueno, entonces, pues, nos comentaban que no era tanto el tema de que los cristianos se reuniesen por el tema de persecuciones en las catacumbas. Los romanos sabían dónde se reunían los cristianos, no eran bobos, o sea, sino que era también el tema de estar con aquellos difuntos que hayan muerto dentro de la fe. Y entonces luego, claro, donde se celebraba el santo sacrificio, claro, era cerca de las tumbas donde estaban toda esa gente que había muerto en nombre de la fe. Que es lo que tenemos hoy en día, claro, tú vas a cada iglesia y tiene que haber al menos una reliquia de un santo. Sí, de hecho, siguiendo un poco la parte histórica, si se quiere, hay un tema importante aquí. Hasta antes del siglo IV, es decir, si nos situamos en el contexto histórico, hasta antes de que terminasen las persecuciones de Roma a la Iglesia Católica, por medio de todos los emperadores, uno más loco y desgraciado que otro, más o menos en el siglo IV van terminando estas persecuciones y para muchos esa es la fundación de la Iglesia porque la fundó Constantino, pero bueno, sabemos que no es así. Sin embargo, antes del siglo IV, la gente que veneraba a los mártires siempre era una veneración local, ¿ya? Y esto me pareció una cosa importante también de recalcar. Es decir, no existía tal cosa todavía como la veneración universal. Siempre era una cuestión local que requería de la autorización del obispo del lugar, ¿no? Del obispo del lugar, en este caso de Esmirna, ¿no? Entonces me pareció interesante este tema porque vamos viendo un poco cómo es el desarrollo, si se quiere, del tema de la veneración de los santos y que luego se entenderá como las canonizaciones, ¿sí? Pero inicialmente
la veneración se daba en un tema local, era un tema netamente local. Sí, antes de avanzar en eso, yo quería comentar el, el tema de la veneración y de la dulía. Sí, ¿nos repites la definición de dulía que diste? Bueno, es el máximo respeto y honor que se le debe a los santos. Sí. Exactamente, eso. Máximo respeto y honor. Y es que, a ver, algunos protestantes y algunas otras sectas disque cristianas nos acusan, aparte de idólatras, nos acusan eh, de mezclar el cristianismo con otras corrientes de pensamiento. Eh, yo alguna vez que leí una atalaya de pura curiosidad, hace poco en realidad, de pura curiosidad, eh, Sospechoso. estaban hablando sobre la Trinidad y obviamente pues ellos no creen en la Trinidad, ¿no? O sea, no sé cómo en su cabeza puede haber un Dios que no sea trino, pero, pero bueno, como no creen en la Trinidad, dicen que los católicos creemos en la Trinidad porque esa fue una idea que nos metieron los platónicos, que es una idea helénica que se metió en el cristianismo. Pero en fin, ese es otro tema, sí. Sí, yo puse la misma cara que ustedes acaban de poner, pero bueno, es otro tema. ¿Y, y qué quiero decir con esto? De que muchas cosas que vivimos como católicos sí son heredadas de las creencias precristianas, que eso no es necesariamente malo. Por ejemplo, el no matarás, que no solo es de origen judío, ¿no? O sea, en todas las culturas estaba condenado, casi todas las culturas estaba condenado matar injustamente a una persona. ¿Sí? Y eso podemos decir que es heredado. Y que fue revelado por Dios también, ¿no? Que fue revelado por Dios. Dios se revela de muchas maneras y yo creo que se reveló a toda la humanidad, particularmente al pueblo de Israel, cuando Él lo decidió así. Pero dentro de nuestros corazones, donde está escrita la ley natural, tenemos la admiración por aquellas personas que merecen el honor, honor a quien honor merece. Y los griegos, por ejemplo, tenían la figura del héroe en sus mitos, ¿sí? Tenían, y es que, por ejemplo, si tomamos Heracles o Hércules, como le llamaban los romanos, era esa persona que todo griego debería ser, ¿sí? Era ese rey, filósofo, político de la polis, valga la redundancia, y porque eran lo que tenían que ser. Y digamos que en cierta forma se heredó los griegos a los romanos y de los romanos, bueno, a nosotros que también somos romanos, esa veneración o digamos que ese aprecio hacia por los que vienen a ser nuestros héroes, que son los santos. Porque precisamente los santos son aquellos que vivieron que vivieron o murieron de manera heroica, ¿sí? Heroica, y esa es una palabra clave cuando se explica lo que son los santos. Y algo que a mí, cuando yo viví mi primera conversión, nunca me lo dijeron, ¿ah? Nunca me dijeron a mí el tema del heroísmo en la santidad. Y de hecho, lo que a mí me dijeron es que solo los santos van al cielo, cosa que no creo, porque primero que nada no conocemos todos los santos, ¿verdad? O sea, digamos que hay una lista de santos oficiales, o sea, canonizados, pero definitivamente deben haber más santos allá, ¿verdad? ¿Te refieres a que todos los santos canonizados, a que solamente los santos canonizados van al cielo? Así es. Sí, porque realmente en el cielo solamente hay santos. ¿Ah? Quería hacer la precisión. No, que solo los santos, a ver,
Dije mal, lo dije mal. Y después lo de Belarmino le sale a Eduardo, entonces, Lo cuidado. dije mal, me da culpa. Pero sí, en efecto. Pero aparte de que hay más santos de los que están oficialmente canonizados. Eh, pero esa palabra clave de virtud heroica, primero dos palabras claves. Virtud, que es algo que se ha dejado de hablar de aquí hace algunos años, ¿no? Ahora se Ahora, llaman valores. ahora se llaman Valores. valores, ¿sí? Valores. Y algo que se lo dicen en las mismas iglesias, ¿verdad? No se habla de virtudes, sino de valores, y no son lo mismo. Y el heroísmo, del que ya no se habla lamentablemente en la iglesia, sino que ahora se habla del caminar juntos, se habla del escuchar y del respetar a todo sin importar lo que sea. Eso. Sí, de hecho yo creo que con el tiempo, y eso lo vamos a ir analizando también, con el tiempo el tema de las virtudes heroicas, o al menos como lo entendían los primeros cristianos del tiempo de las catacumbas, y como lo entendieron los cristianos en tiempo de el gran siglo de oro, pues definitivamente, o incluso en el tiempo de la contrarreforma, pues no es el mismo concepto de virtudes que estamos teniendo hoy, no solamente a nivel secular, si se quiere decir, a nivel de mundo, sino también a nivel de iglesia. Al menos hoy, como se entiende dentro de la jerarquía, el tema de las virtudes heroicas no es lo mismo ni siquiera en el punto de vista canónico, que es un poco lo que vamos a ir viendo también. Solamente quería dar un último detalle respecto al tema de cómo se veía antiguamente el tema de la veneración de los santos y de lo que hoy conocemos como canonizaciones. Y es que se hacían una diferenciación entre los mártires, que eran los que se veneraban, y los confesores, que los confesores no es el término que hoy entendemos como confesores, porque hoy confesores de la fe entendemos que son los mártires, o sea, es lo mismo. Pero en el tiempo de la antigüedad estaban los mártires, que eran los que habían derramado su sangre por la fe en alguna persecución o lo que sea, y los confesores, que eran personas que habían vivido las virtudes heroicas y que habían muerto en santa paz de Dios, en gracia del Señor, pero que no es que los martirizaron, ¿no? Solo murieron viviendo virtudes heroicas. Entonces, Sí, a él, por ejemplo, el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor. sí, que no, en efecto, no fue mártir. Entonces, claro, allí, Ni tampoco fue cura. en efecto, allí el tratamiento es distinto, ¿no? El tratamiento era muy distinto porque para la veneración de los confesores sí era necesaria no solamente la aprobación del obispo, sino que también ya entraba en juego un poco la autoridad del Papa, ¿no? Entonces, este era un poco digamos, el contexto histórico de cómo se da en el cristianismo primitivo el tema de la veneración de los santos y de las canonizaciones hasta el siglo IX. O sea, estamos hablando de que han sido 9 siglos en los que no ha habido necesariamente una regla universal o un proceso canónico universal respecto a las canonizaciones. Pero ya a partir del siglo IX, particularmente con Urbano II, con Calixto II, ya comienza a haber un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que ya comienza todo a sujetarse un poco a Roma. Y la razón es muy sencilla. Primero, por el fervor un poco imprudente de la gente, el fervor popular de canonizar popularmente a cualquier persona. Y segundo, también por falta de cuidado de los obispos. ¿Sí? Los obispos ya no eran tan cuidadosos como al inicio, entonces no se seguían los mismos procesos, no eran tan estrictos. Entonces al final Roma se daba cuenta que pues canonizaban a cualquier persona, incluso terminaron canonizando gente que históricamente no tenía ninguna base y empezaron a haber un montón de abusos, ¿no? Y por eso al final Roma decidió, particularmente el Papa, decidió restringir la autoridad de las canonizaciones a un proceso mucho más riguroso que estaba netamente unido a la autoridad última del Papa. ¿Sí? ¿Algo querías decir, Eduardo? Tienes desactivado el micrófono. Digo, para que vean que obispos ha habido de todo, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, en ese entonces las canonizaciones se daban por vox populi. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? O sea, como bien decías,
la comunidad, la diócesis como tal, las iglesias, las parroquias como tal, no una figura tan bien constituida como ahora, digamos, habían los prelados, habían los obispos, los patriarcas, las comunidades eran más reducidas, había más, o sea, había más relación del pastor con cada uno de sus fieles, entonces se podía dar pues un tema de esto de una persona pues que haya muerto en olor a santidad, con fama, un confesor de la fe, una persona que por medio de sus actos demostraba pues que era católico y etcétera y todo el tema, entonces se podía dar el tema de un vox populi. Ahora, obviamente que igual la iglesia siempre ha tenido esta tendencia que le da pues el norte, que es el derecho romano, a ordenar las cosas para que no sea todo un desbarajuste y un desastre, porque ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a crecer y se va creciendo, a medida que se va creciendo las cosas tienen que tener ciertos controles. Y no se puede pues venir a decir ya el día de mañana que fulanita de tal se le apareció la Virgen María y dijo que el día que ella se muere se va a acabar el mundo, y yo qué sé, y ya por eso es santa. Y entonces tienen que someter las cosas a un proceso. Pero es más, o sea, inclusive la iglesia de ese tiempo, a pesar de que había el Vox Populi, luego también se remitían a las actas que habían de los mártires. O sea, no es solo de que pues en algún momento a alguien se le ocurrió que había un mártir X, Y, Z y ya eres más. No, o sea, vamos a ver las actas, está escrita en el martirio romano. O sea, de hecho, inclusive han habido santos que se han sacado, ¿ah? Que se han sacado del canon, pero ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? La iglesia necesita pruebas de que... Cuéntanos que no conozco. La iglesia necesita... A Santa Cecilia casi la sacan. Yo no me acuerdo no me acuerdo si a San Cipriano, no me acuerdo cuál ahorita puntualmente, pero ¿por qué? Porque vamos a investigar, a ver efectivamente si estos señores existieron. Por ahí marcha San Jorge, también casi marcha San Jorge, creo, no marchó. Entonces, claro, luego se dan cuenta de que efectivamente hay más mito que verdad, y entonces la iglesia, como es madre y maestra, tiene que en ciertas cosas también corregir, y dice, ok, efectivamente, puede ser que esta persona pone en tela de duda que tal o cual persona haya no existido. Entonces, estamos hablando de que la iglesia siempre va a buscar ese orden, va a buscar ese norte, no se saca las cosas de la manga, entonces trata de ordenar. Y efectivamente por eso se hacía Vox Populi, pero tampoco era cualquiera. Y luego cuando se vio la necesidad de establecer ya un proceso, se lo estableció. El proceso se iba estructurando, ¿no? No es que necesitamos aquí que haya venido nuestro Señor Jesucristo y nos haya dicho, a ver, vengan acá, si el día de mañana ¿Cómo Pedro que no necesitábamos muere, eso? espérate, el día de mañana Pedro, tú vas a venir y mira, si se muere primerito San Andrés, entonces tienes que hacer un juicio de esta forma, tal, no sé qué, y Santiago hace de cómo es que es, de abogado del diablo y el otro promueve y es un absurdo. Pero es que son filtros necesarios, son procesos que se van dando conforme van pasando los años. Sí, de hecho, el tema del proceso, el proceso tiene 8 pasos, o 8 momentos, si se quiere 9, si es que dividimos el último en 2 pasos más, que por temas de tiempo no los vamos a profundizar, digamos, pero sí, o sea, son pasos bastante largos y extensos. Me olvidé de decir algo, este proceso de 8 momentos o 9 momentos ya no es así en la actualidad, y de eso también hablaremos, pero estos 8 pasos que, por ejemplo, comienza con la parte, digamos, con la parte un poco prejurídica, si se quiere, en donde básicamente comienza la promoción de la causa. Entonces, para esto, y hay un detalle importante aquí, un detalle que me pareció interesante,
hasta antes de 1917, es decir, antes de la reforma del Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II, en 1917, hasta antes de 1917 había que esperar 50 años después de la muerte del candidato para poder sugerirlo como candidato y que se inicie posiblemente un proceso. Entonces, este dato es importante porque contrastándolo un poco con la actualidad, actualmente se requiere de 4 años, más o menos, para que pueda iniciar una causa. Sí, Eduardo. Sí, son 5 años. Pero bueno, eso es algo que igual, de todas formas, ha ido variando en el tiempo. Acuérdense que a San Antonio lo canonizaron al año siguiente. A San Pedro Nolasco creo que también. Es una cosa muy corta. Luego, claro, aumenta. Ahora han bajado a 5 años. Claro, o sea, por si acaso esos eran casos excepcionales, ¿no? No era la norma que se los canonice a la siguiente semana. Ahora, sí también es importante ver cuál es la razón, ¿no? Cuál es la razón de fondo de por qué la iglesia esperaba tanto tiempo después de muerto del candidato. Y la razón principal era justamente para evitar que el candidato sea promovido por temas netamente políticos, por temas netamente de moda, o por temas incluso de la opinión pública o de los medios de comunicación. O sea, es decir... Y yo creo también que era importante porque te permitía estudiar más a fondo a los candidatos. Y digo esto sobre todo por ciertos escritos privados que aparecieron a la luz después de la muerte de los candidatos, porque uno de los requisitos para canonizar antiguamente, de hecho me parece que hasta antes de la reforma de Juan Pablo II, era leer, investigar, analizar de que todos sus escritos públicos y privados sean ortodoxos. Sí, de hecho es una tercera fase. Sí, todavía existe. Todavía lo siguen haciendo. Yo tengo un amigo que es notario ahorita en una causa. Yo tengo entendido que ahora solo se analizan los escritos públicos y no los privados. No, se analiza todo. Tengo un amigo que está notario ahorita en una causa y analizan o sea, escritos que tengan que ver con temas de fe, escritos que tengan que ver con otros temas, si esta persona ha citado otros temas, cartas, cuestiones, o sea, cartas que ya son cuestiones privadas, cosas y todo este estilo, analizan todo. De hecho, a mí un día me llamó y me pareció chistoso, me dice, oye, ¿lo conociste a fulano? Le digo, sí, lo conocí. Bueno, es que esta persona había tenido un conflicto con esta persona que estamos en este proceso de acá, cuéntame de ese conflicto. O sea, se ha investigado, para se pone como el FBI ahí. O sea. Por si acaso, solo como anécdota, decirles que la causa de Gilbert Keith Chesterton está un poco paralizada justamente porque se dice que en varios de sus... No es por la bebida. No es por la bebida. Pero en varios de sus escritos se le acusa de faltar a la caridad por el tema del exceso de ironía y de sarcasmo. ¿Y San Jerónimo? Sí, o sea, Chesterton en otros tiempos era de los que lo canonizaban al año. Un papa había San Jerónimo, decía, viendo una imagen de San Jerónimo, ay Jerónimo, si no te hubieses dado con esa piedra en el pecho, la iglesia jamás te habría canonizado. Mira, hoy día, en cambio, la ventana está abierta, ¿no? O sea, mira que, o sea, realmente Chesterton fue uno de los que con toda tranquilidad y paz le hubiesen podido hacer el meme de, pero Chesterton, no podemos poner eso. pero sí, o sea, entonces es interesante, nos saltamos un poco a la tercera o cuarta fase, que es la fase de la ortodoxia, pero sí es interesante también decir que sí, actualmente se sigue haciendo el estudio con la misma rigurosidad, digamos, en cuanto al tema de los escritos. No sé si en cuanto al tema de la ortodoxia sigamos con la misma rigurosidad, porque eso lo desconozco, pero al menos en norma y ley canónica así debe ser. ¿Sí? Al menos en el mundo ideal debería ser así. Y solamente volviendo a un detalle con el tema de la fase prejurídica, hasta antes de 1917,
aparece también la figura de los impulsores, ¿no? Que los impulsores son básicamente los que promueven la causa. O sea, que generalmente impulsores o propulsores que generalmente pertenecen a alguna orden religiosa o a algún grupo, o son pues gente que la conoció, se arman incluso colectas, se empiezan a repartir las famosas estampitas, y en la parte de atrás pues dice, si usted recibe un favor divino, por favor comunicarse a tal y tal y tal, y al final de la estampita te ponen, no pretendemos adelantarnos al juicio de la iglesia. Entonces comienzan a hacer toda esta actividad que es importante para el proceso de canonización, que eventualmente se dará si es que se da, pero es importante que se impulse, digamos, la causa. Y porque creo que en el fondo también es interesante este detalle, pero siempre se ve que sigue siendo el tema del pueblo también, el pueblo de Dios. Es decir, sigue siendo el pueblo que lo propone como venerable, como santo. ¿Y por qué? Porque no solamente es un tema de una persona que es elevada a los altares y que está totalmente desconectada de la comunidad cristiana, sino que más bien es una persona que sale de entre nosotros. Entonces, ese detalle en particular y que no se ha perdido tampoco el día de hoy, me parece bonito dentro de esa fase prejurídica. Y luego viene la fase informativa, ¿no? Que ya básicamente entra ahora sí el obispo, ¿no? El ordinario del lugar, de esa circunscripción o de esa jurisdicción que tiene el obispo, donde ya empieza a recabar toda la documentación de la vida de esta persona, le registran hasta los cajones y todo, para poder llegar a ese momento en el que hay todo un archivo gigante para poder enviarlo a Roma. No pretendo, como decía, profundizar todos los pasos porque se nos va a ir el tiempo, pero yendo a esa fase del ortodoxo a la que se refería Juan José, también es interesante porque se sigue haciendo la fase del ortodoxia en donde se registran absolutamente todos los documentos y se analizan a la luz de la fe, en el caso de que haya herejía, en el caso de que haya lo que sea. Y según lo que más o menos he investigado también y he leído un poco en cuanto a la historia de la iglesia sobre esto, sí hay muchos procesos de canonización que no han llegado ni siquiera a Roma y que no van a llegar nunca, porque más o menos el 75% de los casos terminan suspendiendo porque no pasan esta fase, no pasan la fase de la ortodoxia. Y hasta el día de hoy, me parece, siguen teniendo el mismo porcentaje de casos que no prosperan por la misma situación. Entonces yo sí creería que no se ha bajado mucho la varilla de la exigencia en cuanto a esta fase en particular, del tema de analizar la ortodoxia de los documentos. Sí, lo que se ha bajado es el tema de lo que se llama el promotor de justicia, que era el abogado del diablo. Le dice abogado del diablo, pero en realidad era la persona encargada de demostrar efectivamente luego que hayan esas virtudes heroicas. Y De hecho, perdón que te se lo bajó San Juan Pablo II. Sí, perdón que te interrumpa, Eduardo, pero esa figura del abogado del diablo era la figura de quien representaba, se le llamaba el promotor de la fe. Y era el que se encargaba de litigar, por así decirlo, contra el abogado de la causa. Contra el promotor de la causa, sí. Entonces, qué bello que eran los procesos de canonización. sí, o sea, es decir, se promovía la causa y esta causa requería un representante técnico, ¿no? De un abogado de la causa, que iba y, digamos, presentaba la causa, pero frente a este tenías el tema del abogado del diablo, del promotor de la fe, que le ponía toda la contra. Es decir, comenzaba a poner todos los argumentos en contra y por eso muchas veces las canonizaciones o el proceso de canonización duraba siglos, porque había una serie de cosas que todavía no terminaban de zanjarse. ¿Y qué era lo que tenía que suceder al final para que avance el proceso? Tenían que estar de acuerdo los dos. Es decir, tenían que haberse zanjado todas las objeciones que el promotor de la fe o abogado del diablo le proponía al promotor de la causa. Entonces, esto, pues evidentemente se tomaba muchísimo tiempo, como digo. Claro, y era gente que hacía bien su trabajo, o sea, a ver, o sea, aquí estamos para, a ver, tenemos que demostrar las virtudes de modo heroico de esta persona. Y entonces también, ¿cuánta gente no estoy criticando? No soy antipapa. ¿Cuánta gente no canonizó San Juan Pablo II?
Pero el tema está en que si yo me pongo un límite de exigencia, ¿no? Yo pongo una vara para exigir cosas. El momento que yo bajo esa vara, también bajo la calidad de la gente. Por ejemplo, yo pongo a un club y yo tengo un estándar para medir los socios de ese club. Si yo bajo el estándar, obviamente va a bajar la calidad de socios que van a entrar. No estoy negando nada, no estoy diciendo nada en contra de la autoridad de la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? Claro que hicieron esta cuestión para coger, porque también San Juan Pablo II tenía una especie como de idea de saturarnos de ejemplos de gente tal y no sé qué, y entonces colmarnos de beatos y de santos para de esa forma tener un ejemplo, pero ya estamos viendo que tampoco va tan por ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, ahorita hemos tenido canonizaciones a lo loco, eh, antes no teníamos eso y doctrinalmente la iglesia igual marchaba bien, mejor que ahora, creo. Entonces, Ojo, a ver, todo el tema de la fábrica de santos, que se ha generado posterior al Concilio Vaticano II y posterior a la reforma del 17 de Juan Pablo II, esta fue del 82-83, esta de quitar la boda del diablo. Fue después de eso. Sí. no lo recuerdo bien, no lo recuerdo Sí. bien, me parece que en efecto es la del 83 más bien. Y por cierto, solamente quería corregir algo, porque la del 17 no es de Juan Pablo II. Sí, ahí Okay. estoy hablando piedras. Es que lo he repetido varias veces, quiero rectificar eso. La del 17 no es de Juan Pablo II, evidentemente no cuadran la fecha. Ese es Benedicto XV. Correcto, correcto. Entonces, sí, realmente es importante ver que el tema de la vara, de la exigencia o de la aspiración de santidad sí ha bajado mucho. Posterior a esta fase de la que hablábamos, ya viene el tema de la exhumación, porque en varios, no es obligatorio, pero en varios procesos se exhuma el cuerpo del candidato, ¿no? Y aquí hay un detalle también importante decirlo, por si acaso, el tema de que no se corrompa el cuerpo o de que el cuerpo esté incorrupto, no es un criterio importante No. para el tema de la canonización. O sea, de alguna manera lo impulsa más, sí, pero no es un criterio derimente, por si acaso. Es decir, el hecho de que haya un cuerpo incorrupto no necesariamente quiere decir que entonces es canonizable. Y esto digo porque mucha gente también piensa que porque el cuerpo está incorrupto, definitivamente eso es ya un mensaje divino tal cual. Yo quisiera decir una cosa, este tema de los cuerpos incorruptos también la gente como que no entiende bien, porque piensan, por ejemplo, que cuerpo incorrupto es la persona tal y cual murió. Y efectivamente es una persona porque está demostrada sus virtudes heroicas y todo, puede mantenerse por algún determinado tiempo tal y cual murió. Ahora, lo que pasa es que con los cuerpos incorruptos opera una cuestión diferente. O sea, no es que el cuerpo no se descompone, es que se descompone de forma diferente. O sea, ya han habido santos a lo largo de la historia de la iglesia que efectivamente estuvieron incorruptos, luego se empezaron a descomponer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La descomposición se da de una forma diferente. O sea, el cuerpo no se pudre, el cuerpo no se pudre, se descompone de forma distinta. Ahora, tampoco se momifica, porque hay gente, entonces, no, es que todos son momias, no, porque cuando una momia tú la coges, una momia tiene rigidez. En cambio, los cuerpos de personas que se presumen santas, que son santas, y está en un estado de incorruptibilidad, efectivamente el cuerpo se va descomponiendo, pero por ejemplo la piel, las articulaciones, todo está muy fresco. Entonces, por ejemplo, cuando sacan estas imágenes de cuerpos incorruptos, me parecería que sería más prudente no ponerles la mascarilla que les ponen y mostrarlos tal cual. Oye, de esto se trata. No es que está ahí tan cándido y lozano y todo hecho un muñeco. O sea, no, en realidad está de esta otra forma. Entonces, y luego, como bien dices, no es un criterio, porque luego también se tiene que estudiar, a ver, el sistema está incorrupto, ¿por qué?
Entonces hay causa, el ataúd, no sé qué, no hay falta de oxígeno acá. Ah, mira, ya lo sacamos al oxígeno, entre como García Moreno, que lo sacaron al oxígeno y al día siguiente García Moreno estaba todo bien bonito, conservado, porque estaba en un ataúd de plomo y el día siguiente ya se hizo triza. Entonces, son cosas que tienen que investigarse, no es un factor determinante. ¿Estás canonizando a Gabriel Moreno? No sé, ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Yo también quisiera. Todos quisiéramos. Yo no había dicho nada, pero Me sorprende que no haya dicho nada. me sumo. Ay. Sí, sí, adelante. Sí, sobre el tema del heroísmo, yo creo que, a ver, bajar la vara, yo diría que sí. Muchos dirían que es una vara diferente. Porque, a ver, algo de heroicismo hay en todas las personas que se han canonizado. Y, claro, hay diferentes tipos de heroísmo entre un mártir que fue sentenciado al circo en Roma, bueno, no al circo, perdón, al Coliseo en Roma, a morir devorado por los leones, es diferente al heroísmo de una persona con debilidad por la carne y que sin embargo se mantiene fiel. ¿Sí? Son distintos tipos de heroísmo, pero ambos son heroicos. Uno es más difícil que otro. Puede ser. Es posible que el instinto de autoconservación, o sea, de mantenerse con vida, puede ser que sea superior. Así que yo creo que hay heroísmo en ambos casos, pero sin embargo, sí me parece que en efecto se ha bajado la vara un poquito. Y yo creo que desde la misma iglesia, de la misma iglesia me refiero de los obispos principalmente, porque ya dar la vida por la fe es algo de locos, es algo de locos. Y tanto así que, pues, son pocas las veces que dentro de la misma iglesia se menciona a los cristianos que son perseguidos en países como Nigeria, por ejemplo. Y, y se habla más sobre la defensa del planeta Tierra, por ejemplo. Pero ese es el punto. El heroísmo se lo sigue viviendo al mismo nivel, se sigue viviendo el heroísmo, pero no al mismo nivel. Sí, de hecho, yo creo que tiene mucho que ver también el tema de la ideología, ¿no? La ideología imperante, tanto del relativismo, el tema woke, la ola LGBT que está sufriendo la iglesia por dentro y por fuera. Entonces, yo creo que todo este contexto caótico que nos ha tocado vivir en el siglo XXI también, de una u otra manera, tiene sus consecuencias para la iglesia. ¿Sí? La iglesia nunca ha estado, de alguna manera, impermeable a las cosas que suceden en su contexto histórico y a su alrededor. De eso tenemos 21 siglos de historia. Ciertamente ahora lo que tenemos fuera de la iglesia es mucho más agresivo. Antes nos perseguían y entonces surgían mártires, pues ahora se habla siempre de la famosa infiltración de la iglesia. Entonces, ya el enemigo de la iglesia ha aprendido con los siglos y con los años que para poder tratar de destruirla, digo tratar, porque no se va a poder destruir nunca, pero para poder tratar de destruirla, pues comienza desde adentro. Y ya se da cuenta que desde afuera no puede, entonces pues vamos a infiltrarla y a tratar de acabarla por dentro. Ahora, nos sale un tema, tal vez, y ahora sí vamos casi ya entrando a lo más heavy del tema, pero sale una cuestión. Primero,
si la infalibilidad de la Iglesia está en juego al momento de proclamar santa a una persona, el tema de la canonización. Es decir, en otras palabras, la pregunta es si las canonizaciones comprometen el carisma de infalibilidad de la Iglesia y particularmente del Papa, que es quien tiene la última palabra en el momento de canonizar. Y sobre esto solamente, antes de darles a todos la palabra, solamente decirles que quienes propugnan que el tema de la infalibilidad en efecto es un carisma propio de la Iglesia en el momento de declarar santo a alguien, pues hay mucho consenso de los teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia respecto a un valor positivo respecto a esto. Es decir, dicen que en efecto sí, las canonizaciones son infalibles. De hecho, y antes de terminar con esta parte de la argumentación, tenemos al gran Santo Tomás de Aquino, que dice lo siguiente: dado que el honor que profesamos a los santos es en cierto sentido una profesión de fe, por ejemplo, una creencia en la gloria de los santos, debemos piamente creer que en este asunto también el juicio de la Iglesia está libre de error. Esto lo voy a mencionar, que Santo Tomás hablaba en el contexto del proceso canónico contemporáneo a él. Ya. O sea, a ver, yo he puesto aquí una frase de Santo Tomás que no he dicho nada más. O sea, en algún momento, cuando yo leí esta cita, porque conversaba con otra persona sobre esto, esta persona me dijo, sí, pero es que esos fueron los escritos de la juventud de Santo Tomás. Bueno, yo no estoy diciendo si son de la juventud, si son los últimos. Sí sé que nunca cambió de parecer respecto. No es que hubo un escrito posterior como diciendo, por si acaso en esto que yo dije cambié de opinión. En ese sentido no. Y también hay otros, ¿no? Como Belarmino, como San Ligorio, me parece también, que también son de la misma opinión, ¿no? Ahora, por otro lado, quienes dicen que el carisma de infalibilidad no se compromete en el momento de una canonización, hasta ahora de lo que yo he encontrado solamente hay un pronunciamiento de Joseph Ratzinger antes de ser papa, antes de ser Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en donde no es que niega que haya infalibilidad y tampoco lo afirma. Y esto es extraño de parte de Joseph Ratzinger, porque quien en su momento fue Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI, siempre fue bastante claro en temas teológicos, siempre fue bastante claro y frontal. Nunca había este tema de ambigüedad que nos tiene bastante acostumbrados en este pontificado. Pero en el de él, y hasta antes siendo prefecto de la congregación, nunca fue ambiguo. Pero cuando trató este tema en particular de las canonizaciones, prefirió no ser claro. Lo cual llama la atención. Lo único que dijo es que era un tema interpretativo bastante abierto y que realmente no necesariamente en todos los casos tenía que ser una decisión infalible. Sin embargo, que las canonizaciones ciertamente eran magisteriales, ¿no? O sea, tenían el grado de autoridad propio que corresponde al carisma del Papa. Pues hasta allí. El debate queda un poco abierto hasta el día de hoy. Sé que no lo vamos a resolver hoy día, 29 de mayo, a las 9:55 de la noche. Pero pues, digamos, no hay una postura oficial de la Iglesia respecto a esto. Yo por eso hablaba de estos santos de la antigüedad, de los primeros siglos, a los cuales luego se les saca del martirio romano, se les saca de los cánones de los santos, precisamente por este tema, era por este tema de, a ver, vamos a traer acá a la tertulia casos en los cuales, pues, a ver, ¿cómo es esto que la iglesia te decía que este fulano era santo y que ahora no? Pues, entonces... Ojo, pero allí lo que estaba en duda era el tema histórico. Exactamente, eso es a lo que voy. Entonces, porque muchos se pueden agarrar de este tema. O sea, yo en lo particular,
para mí no hay duda, por más que se suba la vara o se baje la vara, que si a una persona se le ha declarado santa, o sea, pueden ustedes estar en desacuerdo conmigo, por eso le digo que esto es un debate de estas cosas, o sea, sí goza infalibilidad, a pesar de que, claro, ¿qué es lo que pasa? La iglesia dice, bueno, estos de acá, claro, ¿qué pasó? Que, bueno, no teníamos todos los datos históricos como para decir si verdaderamente existió estas personas o no, y entonces se pone en tela de duda la veracidad histórica o sea, de la persona, porque no estamos jugando a la santidad de alguien que sí existió, sino que estamos jugando de que sí existió esa persona o no, que son dos cosas diferentes. Entonces, por eso traje esos ejemplos a cotación. Sí, solamente aclarar también que cuando se canoniza a alguien, lo que se está diciendo no es necesariamente respecto a sus virtudes heroicas. Sencillamente se dice que está en el cielo. O sea, eso es la canonización. La canonización implica la certeza de que esa persona está en el cielo. Punto. Claro, luego, claro, hay una serie de cosas que hay en la actualidad, con el tema de, por ejemplo, este decreto del Papa, mayores agni lecciones, donde pues hay otra, ya como que se abre otra, porque antes era pues las virtudes heroicas, la vida del martirio, las causas excepcionales, ¿no? Estas, pues como yo menciono, estos temas históricos, tales, beatificaciones equivalentes, y luego el Papa ha abierto este tema de, en mayores elecciones, ha abierto este tema de el que ofrece la vida por sus amigos y no sé qué. Me había olvidado de eso, ¿ah? Y ese motu propio que al Papa le encantan los motu propios. Sí, ¿no? Entonces eso también es un poco un tema que la gente como que ya empieza, bueno, chutas, ¿será falible, infalible la canonización de tal persona? Sí, a ver, en el contexto de este tema de bajar un poco la vara, y aquí, como último tema, quisiera tocar un poco el tema de las canonizaciones actuales, ¿no? La última que tuvimos, que es la de Carlo Acutis, y aquí antes de que... Bueno, aún no está. ¿Cómo? Aún no está canonizado. Ya Ya está. Como que ya estuviera. Ya está. Por mucho que han hecho unas imágenes terribles, que yo estoy seguro que si Carlo Acutis estuviese ahora en esta tierra físicamente, sería terrible que él mismo vea sus imágenes y diga, por Dios, saquen esto de aquí. Porque es unas imágenes... son de mala calidad. Yo tengo una amiga que me está diciendo por interno, me dice, yo jamás tendría esto en mi tienda, ¿ves? A ver, yo entiendo el tema de tratar de hacer un santo millennial, digamos, ya de tratar de darle un modelo a los jóvenes actuales, y por eso lo vamos a poner con jeans, zapatos y con la Eucaristía en una mano y con la otra mano la tablet. O sea, mira, no, definitivamente no es algo que Carlo Acutis haría, definitivamente no. Ponerse la Eucaristía en la mano. Sí, a ver, aparte que la ponen así, cuando Carlo Acutis jamás en la vida, dentro de la vida que he leído de Carlo Acutis, jamás en la vida él se ha dedicado a repartir la comunión. Por último, póngale la tablet, porque pues se dice que el pana así, pero y todo esto, ¿no? Pero no, o sea, promueve mucho la idea, ¿no? La idea de, primero, la desacralización de la comunión y todas estas cosas, pero más allá de eso, yo he leído bastante crítica al tema de la canonización de Carlo Acutis, a la que yo no es que me he unido, ¿sí? Pero me he unido un poco a la forma, ¿sí? Y esto yo quiero aclararlo porque cada vez que yo intento explicar esto, la gente me cae encima porque dicen, pero no, es que estás yéndote en contra de la canonización de Carlo. No me estoy yendo en contra de la... Es más, solamente Dios sabe la santidad que haya vivido este chico, y que seguramente, de eso no tengo duda, que definitivamente vivió la fe 1000 veces mejor que yo. ¿Ya? Y yo en ese sentido no tengo nada que decir. Yo a lo que voy es a la parte crítica en cuanto a la manera en que se ha llevado el proceso y la manera en que se lo presenta. Es decir,
Y eso que yo creo que son cosas criticables. O sea, se pudo hacer mejor, ¿sí? Se pudo hacer mejor y se puede hacer mejor. Si había esta necesidad de mostrar un santo para los jóvenes y Carlo Acutis cumplía ese perfil de ser ese santo millennial para este tiempo, pues entonces que responda a las necesidades actuales de la iglesia. Pero yo creo que ya no necesitamos más desacralización en la iglesia, porque de eso tenemos bastante. Sí, O sea, y mira que cuando yo estaba en, en el MBC, que bueno, yo comencé mi proceso de conversión, mi primera conversión, dentro de la gente o de los jóvenes que formábamos parte del movimiento, y ojo, esto no era apoyado por los sodalites, o sea, las personas que dirigían el sodalicio, y de hecho muchas veces di cómo se corrigió, sobre todo por quien era el superior local en ese entonces. Pero este poema, no sé si usted, poema o no sé, lectura, no sé si lo han escuchado, que comienza: no necesitamos santos de velo y sotana, sino de jeans y zapatillas. la frase de jeans, oye, por si acaso esa frase va pasando de papa en papa, ¿eh? Por si acaso. Sí, cuando yo estaba en ese entonces, te estoy hablando del 2011, 2012, esa frase era disque del Papa Juan Pablo II, ahora es disque del Papa Francisco. A Benedicto XVI nunca se la chantaron, como que no tenía cara de bonachón para que se la entreguen. Ahora es de nuestros amigos el Rey León. ¿Qué? Solamente decir, por si acaso, perdón, tenemos un comentario de Sanma Nicola en Instagram que dice, refiriéndose al tema de Carlo Acutis, de lo que estábamos hablando, ¿no? Lo quieren rebajar a lo ordinario, quitando lo extraordinario que pudo haber tenido. Y hace mención también a como el libro de Santos de Copas del padre Manglano. Pues nada, lo comenta por Instagram y yo hablé del Rey León. No puedo estar más de acuerdo, ¿ah? No puedo estar más de acuerdo. O sea, es justamente esa la crítica a la que me refiero. Yo no estoy criticando la santidad de Carlo Acutis y si lo canonizan el día de mañana, que en efecto así será, pues yo no tengo ningún problema y ojalá interceda por nosotros y bendito sea el Señor, pero no me refiero a eso. Me refiero a la forma en la que se lo presenta, como que si los jóvenes fuésemos idiotas. O sea, no necesitamos ese tipo de imagen de joven millennial santo. O sea, necesitamos una persona que en efecto haya quemado su vida por Jesucristo y eso me parece perfecto, pero... Y lo que a mí me causa ruido es que se habla mucho, en efecto, del aspecto millennial, o sea, del santo millennial se habla mucho de su aspecto millennial y no de su aspecto de santo. Porque se habla de que usaba el internet, de que era bueno con los pobres y todas esas cosas que le gustan al mundo. Pero no he visto yo que se mencione su ferviente vida interior y el ofrecimiento de su dolor en el lecho de muerte. Sí, o sea, de hecho, justamente esos aspectos que yo estoy seguro que dentro de los círculos católicos se habla de estas cosas, se habla de sus virtudes y se habla de su vida interior. Pero el tema es qué es lo que llega a los medios de comunicación y qué es lo que la propia y misma iglesia manifiesta hacia afuera. O sea, a mí lo que me ha tocado ver en cuanto a las imágenes que han elaborado, los bustos que han elaborado y que han puesto en distintas iglesias, son terribles. O sea, son de muy mal gusto, son muy feos. O sea, y lo ponen a Carlo Acutis con jean y con camiseta dentro del templo. O sea, mira, realmente, repito, es la forma lo que yo critico, es la forma. Y por otro lado, antes de darte la palabra, solo que la idea, dentro de los procesos de canonización a lo largo de la historia, muchas veces los papas detuvieron el proceso de canonización no por falta de documentación, no por falta de impulso de la causa, sino porque no lo veían conveniente en ese momento. Entonces, muchos procesos quedaron paralizados porque no era el momento conveniente, sea porque porque esta persona fue asesinada por el gobierno de turno que todavía estaba activamente funcionando.
Entonces el Papa decía, ok, si yo canonizo a esta persona en este momento, aquí lo que se va a desatar es un martirio masivo. Entonces, ok, voy a esperar. Pero justamente en este caso, siendo la crisis de la iglesia que estamos viviendo en la actualidad, donde hay un nivel de desacralización y de ignorancia terrible, no podemos mandar la imagen al mundo secular de un santo millennial que lo único que transmite es una cuestión bastante superficial, que no me habla de vida católica. Y no porque... Ojo, y que yo sé que tú no estás hablando de Carlo Acutis, No, tú estás hablando de la imagen que transmiten de Carlo Acutis. exactamente esa era la aclaración que iba a hacer. O sea, la imagen que me están presentando no es la imagen ni siquiera de la vida de Carlo Acutis. O sea, hay muchas otras cosas que se pudieron haber resaltado de la vida de él dentro de las imágenes que presentan, pero deciden presentar lo más superficial, lo más superfluo, lo más común, cuando realmente dentro de la vida de los santos, sí es verdad que lo ordinario se convierte en extraordinario, pero entonces muéstrenos lo extraordinario, que es lo que necesita el mundo, justamente. Lo que el mundo necesita ver es una persona ordinaria que vivió las virtudes de manera extraordinaria. Pero eso yo no lo veo en las imágenes. Eso no es lo que me muestra este proceso de canonización de Carlo Acutis, que además, y repito, no estoy criticando la parte de la santidad, pero me parece que ha sido un proceso flash, en donde yo no sé, pero seguramente ha sido muy arduo el trabajo para poder hacer toda la profundización y todo el estudio y el análisis que se requiere para un proceso de canonización que ha sido en menos de 6 años. Sí, pero no es una consulta. Viva. O sea, la mamá de Carlo Acutis está viva y todavía habla de historias del hijo. Cuando en realidad todavía hoy la iglesia no puede hacer un juicio respecto a las apariciones del Cajas porque Patricia Talbot sigue viva y sigue hablando. O sea, son cosas que veo un poco incoherentes, digamos, en cuanto al tema del proceso. Yo te quería preguntar, o sea, pero ¿te molesta, por ejemplo, la ropa de Carlo Acutis en la imagen? O sea, como para aclarar un poco, porque por ahí nos pueden estar preguntando. O sea, digo, porque igual, a ver, ¿cómo nos vestimos hoy día todos, no? O sea, bueno, una camiseta, un jean, no por hacer alusión a ese bendito poema o qué sé yo, quién sabe dónde salió, sino por, digamos, o sea, no sé, pues si el día de mañana canonizan si el día de mañana canonizan a alguno de los que conocemos, amigos, etcétera. Yo me imagino que si le hacen una imagen, se la van a hacer pues como andaba el diario, ¿no? Entonces te pregunto si te molesta eso o puede ser ya más un tema de, por ejemplo, a mí lo que me molesta es que esté agarrando la Eucaristía. Si bien sí, el pana hacía videos de la Eucaristía, pero digo, a Santa Narcisita la ponen a veces con una guitarra y en el altar de la Catedral de Guayaquil están unos hilos de coser, no sé, una cosa así. Bueno, esta persona no la pones a Santa Narcisita con la Eucaristía aquí en la mano. Digo, entonces al pana, digo, lo pueden poner con su tablet, pero digo, ya con la Eucaristía en la mano. O sea, Sí. entonces por eso te pregunto, ¿qué te molesta más de Mi crítica, ¿a qué te refieres? Sí, mi crítica no es de moda, ¿eh? O sea, no es que pudieron haberlo vestido mejor, no me refería necesariamente a eso. Me refiero a la oportunidad, si se quiere, o a lo oportuno en cuanto a la manera de manifestar y de comunicar las cosas. Estoy totalmente de acuerdo en que siendo un santo millennial, aunque no me gusta decirlo de esa manera, pero bueno, sí, si se quiere, sí, es verdad, es un santo millennial porque... ¿Cuándo la iglesia ha utilizado el lenguaje del mundo? Pero bueno, está bien. Pongámosle santo millennial. Pero a lo que me refiero es, se demuestra, o sea, para mí es bastante obvio, ese intento forzado de querer encajar en algo que sea aceptable y querible, deseable para el mundo actual. ¿Ya? Entonces, siento que esa manera de presentarlo tan poco... no encuentro la palabra, pero tampoco santa, si se quiere poner así, no porque esté mal, sino porque tampoco santa, porque pudo haberse hecho mejor, más perfecto, pudo haber relucido mejor sus virtudes heroicas, justamente es un obstáculo para lo que más necesita hoy el mundo y la iglesia.
Cuando lo que se necesita es justamente ver una persona que ha vivido a plenitud su vida católica y que en efecto se puede manifestar las virtudes heroicas a través de su imagen. Entonces, esa es un poco mi crítica, que repito, es una crítica de forma, no de fondo. O sea, nuevamente, yo no estoy criticando que Carlo Acutis llegue a los altares. Bendito sea el Señor que tengamos un santo de nuestro tiempo. Pero creo que la forma no es la adecuada. Básicamente es eso. Y que sí creo que ha colaborado mucho al tema de bajar la varilla o bajar la vara de la exigencia en cuanto al proceso, en la manera en la que se da el proceso. Al final de cuentas, Carlo Acutis, si en efecto es santo, como en efecto lo es porque es el juicio de la iglesia, llegará a ser santo hoy como pudo haber llegado a los altares en 500 años. Pero el tema es la forma, el proceso, el tiempo que se toma. Eso es lo que a mí me molesta un poco porque sigue generándose esta idea de la fábrica de santos, sigue generándose la idea de que hay una desesperación de que tiene que haber santos y tienen que ser de esta manera. Entonces, al final es como que forzamos un poco la cosa y esa es la parte que a mí no me cuadra. Bien, pues, ya nos hemos pasado de la hora. Hace rato. Hace rato, con 12 minutos ya. Pero bueno, concluyendo un poco la cosa, pues nada, yo, al menos mi postura personal, y digo personal porque la iglesia no tiene una postura oficial al respecto, y esto por si acaso es, en este en vivo voy a aprovechar para definir mi postura respecto a esto, porque no la tenía definida, sino hasta hacer este programa. Pero mi postura definitivamente sí, creo que la infalibilidad de la iglesia sí entra en juego dentro de una canonización. Y esto también deja o quisiera salvaguardar el tema de la reserva que se puede hacer la iglesia respecto a descanonizar santos por temas de imprecisión histórica o por temas de cosas que no estuvieron tan claras, ¿sí? Pero no necesariamente por el asunto de la santidad. Eso sería para mí, digamos, mi postura, y que sí, también estoy de acuerdo en que la vara se ha bajado bastante, y creo que eso no ayuda mucho en cuanto al tema de la exigencia que nosotros como católicos necesitamos que la iglesia como madre y maestra nos muestre. Pero no es que, o sea, hay una correccioncita así, no es que la iglesia descanonizó a estos santos. O sea, Bueno, simplemente, claro, no se puede descanonizar en realidad. Lo que hace es que determina, pues, que quizás la persona porque lo que está hablando es en la existencia no de estas personas. Descanonizarlo sería decir, antes decía que era santo y ahora digo que no es santo. Correcto, sí, tienes razón, sí. Corrijo eso, sí, a eso me refería. Yo considero que sí, más allá de las opiniones personales de cada uno, si bien es cierto, yo considero que una declaración de canonización es una cuestión infalible, pero así mismo como una cuestión que es infalible, yo sí digo, pana, subamos un poquito la vara de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque al final del día le estamos diciendo a la gente, por medio de un juicio, lo que quieras, todo un proceso, le estamos diciendo a la gente quienes nosotros creemos efectivamente que están en el cielo gozando de la presencia beatífica. Entonces, con esas cosas tenemos que no ser tan light, tan livianos, ponerle más asunto. No es de que el día de mañana cualquier católico que ha vivido bien, etcétera, tenga que ser, ojo, no estoy diciendo que no sea santo, tenga que ser santo de altar, que es una cosa diferente. Es una cosa diferente, porque santos son todos los miles de almas que están en el cielo, estén o no estén canonizadas. O sea, una canonización es
la iglesia está diciendo, bueno, la persona ya está en el cielo, no está esperando en un despacho a ver si el papa de turno le canoniza. La persona ya está en el cielo. El papa hace una declaración, porque también nos vamos a dar cuenta, pues, esta persona, su ejemplo de vida da para que haya 2 adeptos a la iglesia, ¿no? Entonces, eso. O sea, me gusta de Carla Morales, que nos dice en los comentarios que ya canonicen a García Moreno. ¿Qué dijo Carla? Que ya canonicen a García Moreno. Oh, eso va a demorar mucho tiempo, ¿no? No es conveniente. No conviene a cierta gente. A veces. Las canonizaciones son políticas también, ¿no? Eso. O sea, como tú bien lo decías, no es prudente por tal o cual cosa, la autoridad de la iglesia se guarda para que no quiere decir que nuestro venerable presidente no esté gozando de la presencia beatífica en estos momentos. Para mí, él lo goza desde hace rato, o sea, desde el instante en que dicha morir por la fe y morir dentro de una catedral con los óleos puestos y todo como Dios manda, como debe ser, porque por el género de muerte que tuvo era para que haya muerto ahí mismo, afuera del Palacio Presidencial, como cualquiera, ¿no? Y sin embargo aguantó y resistió. Entonces son cosas que uno dice, esto no lo tiene cualquiera. Correcto. Bien, bueno, vamos el programa. También con este último comentario terminamos de Germán Cortés, que dice que canonicen a los 12 mártires mexicanos. Bueno, México ha producido bastantes mártires. Bien, pues nada, de mi parte, agradecerles. No sé, Juan José, si quieras decir unas últimas palabras. Sí, solo, bueno, comentar mi opinión sobre el tema de la infalibilidad. A ver, yo creo que el proceso ha cambiado demasiado desde que habló Santo Tomás. Me parece que Juan Pablo II en su reforma también metió algo de ecumenismo con los obispos locales cuando se abre un proceso de canonización, lo cual se daría a entender, muy propio de la ambigüedad de los últimos pontífices, de que ya no es solo con la autoridad papal que se canoniza, y además de que lo que me queda en tela de duda es el tema de las excomuniones también, porque, por ejemplo, los obispos que fueron, ¿cómo se dice?, elevados al episcopado por Marcel Lefebvre, fueron excomulgados y después Benedicto XVI le levantó la excomunión. Entonces, como dijo Eduardo, ¿no? Las almas no es que esperan que los canonicen para ir al cielo, ya estaban en el cielo. Y vemos este ejemplo de las excomuniones, ¿no? De los obispos de la fraternidad de San Pío X, que fueron excomulgados y que luego fueron levantadas la excomunión por un papa inmediatamente posterior. Y lo cual me quiere decir, a ver, esto no, metafísicamente no cambió nada. Y ese es el asunto. En eso yo basaría mi opinión. Y creo que con eso hemos cerrado el programa, ¿verdad? Y Sí. bueno, sí, son las 10:20 ya. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en estas tertulias. De verdad, hacemos esto por Dios y por ustedes. Y les agradecemos una vez más. Sí, también no se olviden de seguirnos en nuestros canales de Instagram, de YouTube, por favor, en YouTube, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en Facebook también. Solamente por ustedes podemos continuar con esto. Si no crecemos, no podemos llegar a más personas y pues tampoco vamos a poder transmitir en más lugares. Así que necesitamos mucha ayuda también con el tema de compartir el programa. Si este tema les interesa a más personas que no pudieron ahora escucharlo, pues después lo subimos
y para que puedan compartirlo con más personas. Así que, pues gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, miércoles a la misma hora. Dios los bendiga y viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.